Hola, buenas. Estamos ya de vuelta con la siguiente sesión. Quiero dar las gracias a los anteriores ponentes, a Jesús, a Ángel y a David por sus conferencias. Y a partir de ahora entramos en la sesión más técnica, que es la quinta, donde se van a abordar los problemas, sobre todo del marco de los profesionales que intervienen en este patrimonio. La primera conferencia la va a dar Belén Rodríguez Nuere, ¿vale? La conferencia se titula Cuestiones relativas a la propiedad de los bienes defensivos derivadas del desarrollo del Plan Nacional de Arquitectura Defensiva y resultados de incluir un capítulo específico en los planes directores. ¿Vale? Belén Rodríguez es licenciada en Arqueología e inicia su trayectoria laboral en el ámbito de la paleontología del Cuaternario, en el equipo de la doctora Trinidad de Torres. En 1982 inicia su relación con el Ministerio de Cultura, siendo contratada por el Centro Nacional de Información Artística, Arqueológica y Etnológica, llevando a cabo un tratamiento pionero de archivos fotográficos históricos. Desde 1991 pasa a desarrollar su trabajo como arqueóloga para el Servicio de Arqueología del Instituto de Patrimonio Cultural de España, alternando diferentes tareas con el control de intervenciones en bienes inmuebles y con el estudio de bienes inmuebles de BIC de titularidad estatal. Su estrecha relación con la arquitectura defensiva sucede en 2006, cuando se le encarga la ya conocida Carta de Baños de la Encina, y desde 2010 hasta su aprobación en 2012 lleva a cabo el encargo de la coordinación de la Comisión Redactora del Plan Nacional de Arquitectura Defensiva, llevando a cabo desde entonces hasta su jubilación en 2024 la coordinación de su seguimiento y desarrollo, comisión de la que sigue formando parte tras su nombramiento como asesora honorífica. Cuando quieras, Belén. Bueno, muchas gracias, Elena, por esa presentación. Y en primer lugar quiero dar el agradecimiento a los organizadores y especialmente a la subdirectora del instituto por haber confiado en mí para dar esta charla a pesar de estar ya jubilada. Y bueno, pero yo creo que puedo dar una visión a través de mi experiencia, que salvo mejor opinión de los expertos, es la que he ido adquiriendo y de la que todavía tengo muchas dudas, pero que yo creo que puede ayudar a buscar los orígenes de dónde están los problemas que nos encontramos en los castillos y en las murallas, sobre todo, de los problemas de titularidad. Voy a intentar compartir y que me salga todo bien, porque estas cosas ya sabéis que no funcionan nunca y siempre se equivoca uno y lo hace mal. Está perfecto, Belén. Esto es un milagro de la tecnología, pero bueno. Pues para ser moderna, porque cuando a mí me propusieron esta charla, me había cogido una semana de vacaciones y digo, ¿qué hago yo? ¿Cómo hablo yo Y me dijeron, muy fácil, la inteligencia artificial. Ya tiene la charla hecha, eso es para la gente ajena. ¿Y qué dice la inteligencia artificial? Pues dice que la titularidad de los castillos en España puede variar, ya que son de titularidad pública y otros de propiedad privada. Los castillos declarados bien de interés cultural, BIC, están protegidos por la Ley de Patrimonio Histórico Español, lo que implica ciertas obligaciones para sus propietarios. Ya hemos visto que BIC son todos. Obligaciones de sus propietarios. Mantenimiento y conservación. Los propietarios deben costear los gastos de reparación y mantenimiento del castillo, cierto. Autorizaciones. Cualquier modificación o reforma debe ser autorizada por la Administración. ¿Por cuál? Visitas públicas. Los castillos declarados BIC deben permitir visitas públicas gratuitas. Hemos visto que son todos. Derechos de tanteo y retracto. La Administración tiene preferencias en la compra del castillo y si el propietario decide vender. Tipos de titularidad. Son de propiedad de ayuntamientos o del Estado, si es pública. Y privada, particulares pueden ser dueños de castillos, pero deben de cumplir con ciertas obligaciones, como mantener el patrimonio y permitir visitas públicas gratuitas, un mínimo de 4 días al mes y 4 horas al día. Eso ya lo hemos visto anteriormente. Otra cosa importante, ¿qué es el Plan Nacional de Arquitectura Defensiva del que me he ocupado durante tantos años en mi carrera profesional? Pues una herramienta para la coordinación de las actuaciones que llevan a cabo las distintas administraciones y entidades públicas o privadas en patrimonio defensivo, fortificado, militar, etc. Llamémoslo como sea. Es decir, defensivo, fortificado, militar es exactamente lo mismo, son sinónimos.
Objetivos del Plan Nacional. Crear un sistema común que sirva de marco referente del conocimiento de la conservación del patrimonio defensivo para actuaciones futuras. Facilitar el análisis, diagnóstico y necesidades de este conjunto patrimonial en cada momento. Definir criterios y métodos unificados para la adecuada conservación y restauración y puesta en valor del patrimonio defensivo. Programar actuaciones coordinadas entre todas las administraciones implicadas y cualquier otra entidad u organismo para la conservación y gestión del patrimonio fortificado español. Identificar y reforzar en las intervenciones de conservación y restauración los valores históricos que encierra este patrimonio y el patrimonio mueble e inmaterial asociados. No nos olvidemos de él. E incentivar la participación y el protagonismo de la sociedad civil en la conservación de bienes culturales como parte del fomento de la cultura y de la sostenibilidad, como nos han dicho nuestros alcaldes. La realidad de hoy solo la podemos comprender y defender si revisamos y recordamos nuestro pasado. Lo voy a exponer desde 5 pilares: los relativos a la protección cultural, los de propiedad e identificación de responsables, los tecnológicos, las personas que son parte de las administraciones, que son muy importantes porque hablamos de administraciones, pero detrás de las administraciones siempre hay nombres y apellidos, que en muchos casos no se quiere hablar, pero son importantes, y la población. En primer lugar, las pinceladas sobre protección de patrimonio para entender el presente. Hay que partir, esto me gustaría minimizar para que no me moleste. En 1844, por la Real Orden, se crean las Comisiones Provinciales de Monumentos para la conservación del patrimonio histórico, influenciada por la búsqueda de un pasado histórico común. En 1900 se crea el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Desde entonces está la Dirección General de Bellas Artes en todas partes. Y se encarga el Catálogo Artístico Nacional de España por provincias. Es el primer catálogo, que deberá recoger todas las riquezas monumentales y artísticas existentes. La Academia de San Fernando dará las instrucciones y Bellas Artes asignará plazo y presupuesto. Cuando se inicia este catálogo, en 1900, el país no estaba preparado para proteger su patrimonio, por eso se encarga. Y primero, no se proporcionaron los medios oportunos. Se pagaba poco, tarde y a plazos, según cuentan sus autores. Segundo, el transporte y la red de alojamientos tenía muchas carencias. Había que ir en tren, había que ir en burro, y no era las carreteras no eran como las de ahora, ¿no? Tenemos que ponernos con ojos de ayer. Y tercero, la Iglesia no era partidaria de inventariar y valorar bienes que tenían una excelente venta en el mercado de antigüedades y de los anticuarios. De esto creo que se sigue hablando. En 1914, la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico presenta un presupuesto para la publicación de todo el catálogo monumental de España, por un total de 5 millones de pesetas. Y propone incluir la fundación de un Museo Nacional Fotográfico, que creo que los que estamos en patrimonio hemos oído hablar de esto. El presupuesto total para la publicación asignado en aquel entonces era de 10.000 pesetas, con lo cual no se podía. En 1932 se publica la primera edición del Catálogo de los Bienes Inmuebles Declarados Nacionales, Arquitectónicos e Históricos. De ellos hay 236 que se declaran de golpe en 1931, 54 entre 1930 y 1900 y solo 6 que se declararon con anterioridad a 1900. En 1933 se emite la Ley de Patrimonio Artístico Nacional, donde todos los bienes, tanto muebles como inmuebles, con una antigüedad superior a un siglo que tuvieran un valor paleontológico o histórico, así como aquellos que no superando el siglo pudieran aplicarse un valor artístico histórico innegable, deberán ser salvaguardados. Comienza a ponerse coto a la venta indiscriminada de esculturas, tapices, pinturas, marfiles o incluso edificios completos con valor arqueológico o artístico. En el 49 se emite el decreto de protección de castillos españoles, donde todos los castillos de España, cualquiera que sea su estado de ruina, quedan bajo la protección del Estado, los ayuntamientos son responsables de todo daño que pudiera ocurrirles, se designará un arquitecto conservador, que creo que nunca se ha designado, y el artículo 4, la Dirección General de Bellas Artes, por medio de sus organismos técnicos, procederá a redactar un inventario documental y gráfico lo más detallado posible de los castillos existentes en España, fundamental para poder protegerlos todos esos bienes que se estaban yendo. En 1985 se publica la Ley de 16/85 de Patrimonio Histórico Español
Y en la disposición adicional segunda dice que se considerarán asimismo de interés cultural y quedan sometidos al régimen previsto en la presente ley los bienes que se contraen en los decretos, el de los hórreos y demás, pero el de 22 de abril de 1949 de los castillos. Primero, ¿qué entendemos por castillos? Porque ¿qué defendemos con el decreto del 49 al decir castillo? Pues la RAE dice que es un lugar fuerte, cercado de murallas, baluartes, fosos y otras fortificaciones. O sea, un lugar fuerte, cercado de murallas, baluartes, fosos y otras fortificaciones. Y son sinónimos de castillo, fortaleza, alcazaba, alcázar, calahorra, ciudadela, burgo. Fortaleza, fortín o fuertes donde habitaban las guarniciones militares encargadas de la protección y vigilancia de una villa o similar. Alcazaba, una ciudadela en árabe. Alcázar, palacio o castillo en árabe. Ciudadela, fortaleza construida en el recinto de una plaza fuerte o ciudad. Burgo, en la Edad Media, fortaleza construida por los nobles feudales para vigilar los territorios de su jurisdicción. Con lo cual, ¿qué es castillo? Por tanto, desde el Plan Nacional, ¿qué entendemos por arquitectura defensiva? Los castillos o cualquier construcción fortificada que haya sido construida a lo largo de la historia para la defensa de una población y el control de un determinado territorio terrestre o marítimo. Su significado y razón de ser no puede entenderse como un elemento aislado. Precisa el estudio de su entorno y zona de influencia, así como el de otras obras auxiliares que la hayan apoyado en el ejercicio de su función a lo largo de la historia. En 1968, la Dirección General de Bellas Artes, a través de la Comisaría General de Patrimonio Artístico Nacional, publica el primer inventario de protección del patrimonio, el primer inventario de arquitectura militar que corresponde al inventario de protección del patrimonio cultural europeo. Se hizo de acuerdo con las recomendaciones del Consejo de Europa que se quería hacer un inventario común para toda Europa. Y los que redactaron este inventario son los que crearon el decreto del 49 y son los que tenían el problema en la cabeza de cómo proteger este tipo de arquitectura. En este tipo de arquitectura no solo se incluyen los castillos, que ahí aparecen 2.474, también las torres defensivas, los edificios fortificados, las iglesias fortificadas, los puentes fortificados, los recintos amurallados, las fortalezas, los recintos abaluartados y los fuertes fusileros. En total, 5.253 bienes. Cada uno de ellos es inventario resumido, y cada uno de ellos corresponde a una línea de estas. En 1982 comienzan las transferencias de competencias a las comunidades autónomas. En el 85 se crea el Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, actual IPCE, que hemos pasado por un montón de nombres. Esto decía una compañera que si fuese la Coca-Cola y hubiese cambiado tantas veces de nombre, nadie sabría, no tendría el éxito que tiene, pues en el instituto nos pasa un poco lo mismo. Y en 1997 se incluye en los presupuestos generales una partida presupuestaria para la restauración de arquitectura militar. O sea, ya desde 1997 había una partida en los presupuestos generales. Ahora esta partida se ha transformado en arquitectura defensiva. En 1900 se aprueba el primer plan nacional, que es el de catedrales, como estrategia de estudio común para coordinar las intervenciones de restauración y para posibilitar la concurrencia de las iniciativas de todos los responsables de su protección y conservación. Visto el éxito, se hace en el 2000 el Plan Nacional de Patrimonio Industrial y en el 2002 el de abadías, monasterios y conventos. En septiembre del 2006, en el castillo de Burgamilar, en Baños de la Encina, Jaén, el director general de Bellas Artes, Julián Martínez García, entonces, y el subdirector general del Instituto, Álvaro Martínez Novillo, deciden hacer dirigen unas jornadas técnicas sobre castillos y arquitectura defensiva histórica en española. Allí estuvimos encerrados, este es Edward Cooper, Álvaro Martínez Novillo, Julián Martínez y Álvaro. Estuvimos reunidos varios expertos independientes como Antonio Almagro, Paulo Amaral del Instituto Portugués de Gestión de Patrimonio Arquitectónico y Arqueológico, Benito Martín, Félix Benito, que es doctor arquitecto de la Universidad Europea y estuvo también en el instituto, Edward Cooper, historiador del London Metropolitan University, o del centro, o Concepción Perales, del Centro Internacional de Estudios de Fortificación y Apoyo Logístico, o el arqueólogo Juan Zozaya, Stabelhausen.
La coordinación técnica la llevamos a cargo María José del Toro y yo como arquitecta y arqueóloga del instituto. Por el Ministerio de Cultura estuvo el director general de Bellas Artes, el subdirector general del instituto, el subdirector general de Protección del Patrimonio Histórico, Luis Lafuente, por el jefe de área de bienes inmuebles, Ramón de la Mata Gorostizaga, Carlos Jiménez Cuenca como jefe de servicio de monumentos, Concepción Martín Morales como arqueóloga de la sección, jefe de sección de arqueología, varios técnicos de nuestra subdirección y de la subdirección del patrimonio. Por la Comunidad Andaluza estuvo el director general de Bienes Culturales, el director general de Fomento, el director del Instituto de Andaluz de Patrimonio Histórico, el delegado provincial de Cultura de Jaén, el alcalde de Baños de la Encina, el alcalde del Ayuntamiento de Loja, la jefa del departamento ya no me acuerdo, de actividades, jefe del Servicio de Conservación y Obras, Secretaría General de Cultura, el jefe del departamento de conservación, el arquitecto de delegación provincial de Huelva, el arquitecto del patronato de la Alhambra, el jefe del departamento jurídico, asesora del departamento jurídico, el arqueólogo de Málaga y el jefe de servicio de la Dirección General de Ordenación, Territorio y Urbanismo. De todos estos, entre el último día de las sesiones, entre yo misma, Ramón de la Mata Gorostizaga, Juan José Fondevilla, arquitecto de la Delegación Provincial de Huelva, y Arturo Pérez Plaza, arqueólogo de Málaga, hicimos un resumen de 10 puntos, intentamos que fuese de muy pocas palabras de todo lo que se había tratado durante esos días en las jornadas para aprobación de ellas. Posteriormente lo estuvimos corrigiendo por medio de internet y de emails de uno y otro, y el resultado fue la Carta de Baños. Por el Ministerio de Defensa estuvo el presidente del consorcio, el general Díaz Campmany, luego Carmelo Parra, que era el director del consorcio del Castillo de San Fernando de Figueres. Por el Ministerio de Fomento estuvo un arquitecto, un ingeniero y un subdirector general de gestión de ayudas y subvenciones y proyectos. Por Aragón estuvo el director general de Patrimonio Cultural una historiadora de arte y un arquitecto. Estuvo también por Castilla y León, también estuvo representada, Cataluña, Extremadura, Galicia, la Comunidad de Madrid, Navarra, La Rioja, la Comunidad Valenciana y Cantabria. La mayoría estuvieron por los directores generales de Patrimonio. Fruto de la jornada surgió la Carta de Baños de la Encina, que se aprobó por el Consejo de Patrimonio en Potes el 30 de octubre del 2006, que eran estos 8 puntos: la importancia del conocimiento, la importancia del paisaje cultural, la importancia de la memoria histórica, la arquitectura defensiva y su poblamiento, la función y uso, la difusión, la aplicación y desarrollo y la metodología de actuación. Y por parte de la Comunidad Andaluza surgió el Plan de Arquitectura Defensiva de Andalucía, conocido como PADA, que se aprobó en diciembre del 2006, de ese mismo año. Ahora, unas breves pinceladas para entender el interés por la inclusión del estudio de la titularidad en los planes directores. En 2008 me toca recibir el plan director de las murallas de León, que había realizado Melquiades Ranilla García. Y ahí descubro que, bueno, primero este plan director de murallas incluía un estudio exhaustivo de todas las parcelas adyacentes a la muralla, tanto intramuros como extramuros. Y entonces había descubierto que había muchas parcelas que estaban registradas en el último estudio de registro decía la parcela linda con la muralla, al norte linda con la muralla. Pero en el siguiente registro de esa misma parcela ponía, en el anterior registro ponía la parcela, no, perdón, en el último ponía la parcela, con toda la vida había aparecido registrada la parcela que lindaba con la muralla, pero en la última registro que se hizo de la propiedad aparecía que lindaba con la calle posterior, con lo cual ese tramo de la muralla perteneciente a esa parcelica pertenecía se le habían adjudicado un trozo de muralla, con lo cual un particular se había hecho cargo de esa muralla.
De esos casos había infinidad a lo largo de toda la historia. Y a mí eso me llamó mucho la atención y me empecé, como yo además trabajaba en recopilar todos los papeles que iban dejando todos los que se iban yendo por el instituto, pues tenía varios listados de los anteriores jefes de área con los que iban viendo que no coincidían de todas las titularidades que tenía a cargo el Ministerio de Cultura. Y eran simplemente listados que decían los yacimientos o los bienes inmuebles de los que se tenía que hacer cargo el Ministerio de Cultura. Esto hablándolo con el subdirector general del instituto, Álvaro Martínez Novillo, me dice, pues bueno, pues ponte en contacto con la Dirección General de Patrimonio del Estado. Y allá que me fui con el informático del instituto, por mandato del subdirector general, Álvaro Martínez Novillo, y allí me encontré con María Teresa Iglesias del Pozo, subdirectora general de Patrimonio del Estado, y Alfonso Fuente Taja, pastor, jefe de servicio de inventario, que siempre tuvieron, iniciamos una colaboración intensa entre los dos de ayuda, porque tenían ellos también problemas y como luego veremos. Y la gerencia de infraestructuras y equipamientos de cultura, pues Alfonso Fuentetaja me decía, a mí todos los problemas me los resuelve Carmen Blanco García, jefa de Servicio de Régimen Jurídico y Coordinación. Después conocí a su jefe, que era su director general de Contratación y Gestión de Patrimonial, que ayer conocisteis todos porque nos dio una magnífica charla en estas jornadas. Y colaboramos pues una buena temporada. Entre 2009 y 2014 conseguí identificar e inventariar casi 500 bienes de titularidad estatal adscritos al Ministerio de Cultura con la ayuda de dos arquitectos que estuvieron trabajando conmigo, Araceli Brioso y María de Toro. En 2010, Alfonso Muñoz Cosme, el nuevo subdirector del instituto, ante el éxito y buenos resultados de los primeros planes nacionales, pone en marcha 11 nuevos planes que fueron aprobados por el Consejo de Patrimonio Histórico sucesivamente. Y asumo en este año el encargo de coordinar la redacción del Plan Nacional de Arquitectura Defensiva. Este plan se aprueba en el 2012 en la Residencia de Estudiantes de Madrid y tras la aprobación asumo el cargo de la coordinación de la comisión de seguimiento por encargo del subdirector del instituto. En 2015, la jefatura del Servicio de Arquitectura del Instituto, la jefa del servicio en este momento, Olga Roldán Laguarta, encarga el estudio de una selección de 50 bienes de interés cultural del Ministerio de Cultura que gana el arquitecto Fernando Cobos. No se incluyen edificios destinados a museos, archivos y bibliotecas por considerar que excede de las competencias del propio instituto, ni aquellos edificios cuya gestión haya sido transferida o encomendada a otras instituciones. En el 2019 hay cambios en la Dirección General de Patrimonio y pasa a ser jefa del área de inventario María Luisa Miguel Pascual, y en el instituto se incorporan tres arquitectas de Hacienda y se da acceso a CIBI, o sea, a la base de datos de bienes inmuebles del Estado, a el resto de arquitectos del instituto. Y ya me desencargo de este tema. A ver, pinceladas para entender el presente de los problemas de titularidad de los bienes defensivos. Por la función que han ejercido y que ha sido su razón de ser, son activos que pertenecieron al Estado o a entidades públicas que, por estar destinados al uso general y al interés colectivo, la defensa de la población, según el Código Civil actual, deberían considerarse bienes demaniales. El Código Civil, en el capítulo 3 de los bienes según las personas que pertenecen, dice en el artículo 39: son bienes de dominio público los destinados al uso público, como los caminos, canales, ríos, torrentes, puertos y puentes construidos por el Estado, las riberas, playas, radar y otros análogos. Los que pertenecen privativamente al Estado sin ser de uso común y están destinados a algún servicio público o al fomento de la riqueza nacional, como las murallas, fortalezas y demás obras de defensa del territorio, y las minas, mientras no se otorgue su concesión. Y el artículo 340 dice: todos los demás bienes pertenecientes al Estado en que no concurran las circunstancias expresadas en el artículo anterior tienen el carácter de propiedad privada. El artículo 341 dice: los bienes de dominio público, cuando dejen de estar destinados al uso general o a las necesidades de la defensa del territorio, pasan a formar parte de los bienes de propiedad del Estado. Características de los bienes demaniales. Bueno, un bien de dominio público y que pertenece y destinado al uso público, eso se considera un bien demanial.
Y los bienes demaniales son inalienables. Su carácter de inalienable significa que no es posible su transmisión, si está permitida sucesión, pero en ningún caso la venta o cambio de propietario del bien. Es requisito que exista un control sobre ellos y que estén debidamente inventariados. Imprescriptibles. Los bienes demaniales no pertenecen al derecho privado y no están sujetos a la prescripción adquisitiva. Además, supone que no será posible la pérdida de titularidad del bien a favor de un tercero particular. Y son inembargables. No es posible que sobre estos bienes caiga ningún embargo, como tampoco se puede ejecutar prenda o hipoteca. Esto implica que están fuera de toda posible ejecución. ¿Cómo se produce la desafección de un bien demanial? La Administración puede proceder mediante diferentes formas o procedimientos, pero todas ellas precisan un deslinde y la incoación de un expediente administrativo. Al haber perdido la gran mayoría su función de forma global, no se ha llevado a cabo el procedimiento oportuno, siendo muy variopintos los casos que nos encontramos, no solo en las murallas urbanas, también en otro tipo de fortificaciones urbanas o rurales. El catastro y el registro de la propiedad. El catastro, desde sus primeros pasos en el centro del sistema de derechos y deberes que caracterizan la relación, es el centro del sistema de derechos y deberes que caracterizan la relación entre el ciudadano y el Estado. Los primeros catastros en nuestro país fueron inventarios de la riqueza individual de todos los ciudadanos que describen las características físicas, jurídicas y económicas de todas sus propiedades. También tenemos que ver un poco la evolución del catastro para poder entender cuáles son los problemas de hoy, que los tienen y tienen su razón de ser. Como inventario de la riqueza individual de todos los ciudadanos, encarga Felipe V para mejorar la gestión de la Hacienda General y sustituir la multitud de figuras impositivas existentes hasta entonces por un único impuesto proporcional a la riqueza personal de cada uno, que mejorara la ineficaz red de recaudadores que había en el momento. En 1716, el primer catastro, conocido como catastro de Patiño, se realiza para Cataluña y entre 1750 y 1756 se hace el de la Corona de Castilla, que es el conocido como catastro de Marqués de la Ensenada. En 1906, la Ley de Catastro Topográfico y Parcelario dice en su artículo primero: el catastro parcelario de España tendrá por objeto la determinación y representación de la propiedad territorial en sus diversos aspectos, con el fin de lograr que sirva eficazmente para todas las aplicaciones económicas, sociales y jurídicas, con especialidad para el equitativo reparto del impuesto territorial y, en cuanto sea posible, para la movilización del valor de la propiedad. Entre 1941 y 1964 se culmina el catastro rústico y entre 1964 y el 79 se implanta definitivamente el catastro urbano en España. Entre 1970 y 1980 se viene haciendo un proceso continuado de segundas y terceras revisiones que se mantiene en la actualidad y cuyo objetivo fundamental es la adecuación de los valores catastrales a la realidad alcista del mercado inmobiliario y a las transformaciones experimentadas por el planeamiento urbanístico. En 2004, por el Real Decreto Legislativo de 1/2004 del 5 de marzo, se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, que establece un registro administrativo de bienes inmuebles en España y un amplio abanico de fórmulas de colaboración entre la institución catastral y otras administraciones públicas. Es fundamental el que haya colaboración entre instituciones y administraciones públicas. Permite la suscripción de convenios para todas las tareas de gestión, la posibilidad de llevar a cabo conjuntamente tareas de inspección, desarrollar procedimientos de incorporación al catastro mediante comunicación, esto es, sustituyendo la declaración del contribuyente, como vienen haciendo de manera regular notarios y registradores de la propiedad. En el 2005 nace la disponibilidad de más de 3.000 puntos de información catastral que permite a los ciudadanos consultar en otras tantas instituciones, mayoritariamente ayuntamientos, los datos catastrales de los inmuebles de su titularidad, sin más requisito que la exhibición de su DNI, universalizando así el acceso electrónico a la información como fruto del permanente espíritu de cooperación administrativa.
Fruto de esta disponibilidad en los arquitectos del instituto, yo misma, hemos tenido acceso a todos estos datos y hemos podido colaborar. En el 2025, la actividad del catastro no comprende la gestión de ningún tributo, aunque sus datos resulten fundamentales para la exacción de la práctica totalidad de las figuras impositivas, por lo que se encuentran permanentemente a disposición de las entidades gestoras de cada una de ellas. No obstante, la actividad del catastro en esta materia sigue ligada singularmente a la gestión de los tributos locales y en particular del impuesto sobre bienes inmuebles y del impuesto sobre el incremento del valor de los inmuebles de naturaleza urbana. Desde el catastro de la Ensenada, pues cuando hablamos del catastro todos decimos, es que no funciona, es que no. Bueno, tenemos que ver cuál ha sido la evolución del catastro. Es que se recogían así las fincas, se describían, pero la descripción iconográfica era así. Esta es la evolución de 1985 a 2025, que ha evolucionado, por ejemplo, en el municipio de Tírvia, en Lleida. Esto es como aparece en el SICPAC, que se puede ver en el SICPAC y se puede ver en el catastro también, que es con la fotografía aérea. Pero claro, todas estas parcelitas se han tenido que transformar en esta realidad. Y claro, es que muchas veces no coincide. Para eso, hay todas estas revisiones que se han hecho durante el catastro, cuando ves y consultas una finca en el catastro, si ves que dice finca coordinada, es que ya se han hecho todas las correcciones que han propuesto, o bien particulares, o bien administraciones locales, o quien haya sido, o los mismos propietarios que han tenido que averiguar cuáles son sus límites concretos y cuáles son su estado actual correcto de su inscripción catastral. Este, por ejemplo, es el castillo de Montiel. ¿Por qué tiene el interés en el Plan Nacional para la inclusión del estudio de la titularidad de en los planes directores? Pues ya creo que lo he explicado un poco. ¿Cuáles son las características de la arquitectura defensiva? Tienen una imbricación ineludible con el territorio, desde su origen hasta el presente, lo mismo que con sus habitantes, que se sienten propietarios emocionales de la historia y las historias que encierran, muchas por descubrir y rescatar de sus ruinas y archivos históricos. Pueden tener uno o varios titulares legales, mientras cumplieron su función. La propiedad no admitía duda. Muchos pertenecieron al Estado o a los señoríos, que ya hemos visto que según nos dijo María Pía Senón, que no eran propietarios. El propietario era el Estado y el Estado, la corona era el que le daba la cesión y uso, pero no la titularidad. Por lo que se consideraban bienes demaniales. El inmenso número de bienes dispersos por el territorio generó la necesidad de protegerlos con una declaración genérica, gracias a la cual muchos de estos bienes persisten, pero implican unas obligaciones legales a propietarios y administraciones. ¿Qué soluciones han adoptado desde el Plan Nacional? Se ha luchado y se sigue haciendo por lograr un inventario y una carta de riesgos. Desde la aprobación del Plan Nacional, los planes directores incluyen un apartado específico para el estudio de la titularidad. Con la colaboración del arquitecto Araceli Brioso, se empezó en 2014 a incluir las recomendaciones del Plan Nacional de Arquitectura Defensiva en todos los pliegos de contratación del plan director, dando excelentes resultados y numerosas sorpresas y mejoras. Estos mismos pliegos, desde el Plan Nacional, los hemos difundido a distintas administraciones y se están utilizando por otras administraciones. Ejemplos propios de aplicación de las recomendaciones. Los primeros planes directores que se han realizado después de la aprobación del Plan Nacional ha sido el primero fue en 2014, el Plan Director de la Muralla de Santo Domingo de la Calzada. En 2016, el Plan Director de las Murallas de Ávila. Después Madrigal de las Altas Torres, en el 2017 Monreal de Ariza, el 2018 el Yacimiento de Bílbilis, el 2019 la Torre de la Vela de Muralla de Maqueda, 2021 Plan Director de las Murallas de Zamora, o la emergencia de las murallas y Castillo de Reyo, que fue más o menos un plan director, pero fue una actuación conjunta.
Resultado que hemos obtenido con estos ejemplos que he puesto anteriormente. Ha habido un progreso en el conocimiento relativo al estado de la titularidad estatal de los bienes inmuebles. Se han identificado numerosas discordancias entre el registro de la propiedad, el catastro y el CIBI. El CIBI es la base de datos del Ministerio de Hacienda de registros de bienes inmuebles de titularidad del Estado. Ha habido un aumento progresivo de los costes en los encargos con las nuevas especificaciones. Simplemente el pedir en los planes directores el estudio de titularidad de los bienes han aumentado los costes. En el primero, en el plan director de las murallas de León, descubrí con el tiempo que había sido un estudio previo que había mandado el ayuntamiento y que había costado prácticamente el costo era el del plan director, y nosotros estábamos aplicando los mismos costes. Y les dábamos a los arquitectos permiso para que les dejaran en el registro consultar gratuitamente, pero han tenido que pagar todas las peticiones porque no les valían nuestras recomendaciones. Han aumentado la implicación de las administraciones locales y de la población, ha mejorado la colaboración entre todas las administraciones implicadas, ha mejorado el conocimiento y análisis y propuestas para hacer más acertadas las intervenciones. Se han difundido los logros para que sirvan de ejemplo a técnicos de otras instituciones y se ha mejorado la sostenibilidad mediante la difusión del conocimiento entre la población local, haciéndola partícipe de las inversiones, de los esfuerzos y resultados que se obtienen en las obras. ¿Qué problemas tenemos pendiente? Los castillos, como principal muestra de la arquitectura defensiva de España, cuentan con una protección generalizada en el decreto del 22 de abril y son considerados BIC, por lo que se acogen al máximo nivel de protección por el Ministerio de la Ley, que da obligaciones legales a propietarios y administraciones. ¿Por qué son necesarios? Los inventarios? ¿Por qué son necesarios? ¿Cuántos inventorios hay? ¿Cuántos bienes de interés cultural? ¿Cuántos bienes inmuebles de arquitectura defensiva tienen protección específica y genérica? ¿Cuáles son los antecedentes y el estado actual? Según el Confidencial, creo que es, porque no lo veo ahora mismo con la pantalla que me lo tapa, han publicado todos los castillos de España y tenemos más de 10.000 joya de la corona que nadie quiere encargarse. Y esto se ha publicado en la red. Y te dice cuáles son los prehistóricos de cristianidad por edades. Y esto es lo que hay en España. La Dirección General de Bellas Artes, en el 68, el inventario que hizo, había 5.253. 1.159 torres, 2.474 castillos, la Asociación de Amigos de los Castillos tiene 10.364, Castillos Net tiene 10.030. Hay innumerables inventarios. Yo personalmente estoy intentando unificarlos mediante hipervínculos a todos los inventarios que voy encontrando, y de momento tengo identificados 17.761. De todos ellos, 4.934 específicos de castillos, 1.559 castros, edificios fortificados que pueden ser palacios, pero bueno, hay unos palacios que francamente es muy difícil de identificar como palacios fortificados, y son 2.300, bueno, hay números. Por este inventario podemos ver que la distribución de arquitectura defensiva, donde más hay es en bienes de interés, es en Huesca, en Barcelona, en Girona, Lleida y Tarragona. Bien, con declaración específica de bien de interés cultural, donde más se han hecho han sido en Cataluña y después en Baleares. Y comparativamente pues en Andalucía, pero bueno, queda muchísimo trabajo por hacer, como se puede ver. Estatales prácticamente ni se ven, pero también están aquí. De lo que más hay, está claro que son castillos y murallas. En la actualidad tengo 37.920 hipervínculos a distintos inventarios de estos 17.000 bienes. De ellos he identificado 4.686
bienes de interés cultural, y de ellos he identificado 257 estatales, pero bueno, que cuando el inventario haga la Dirección General de Bellas Artes, haga este inventario que tiene encargado, pues se podrá afirmar todo esto con más profundidad. De nuevo vemos que Cataluña es la comunidad que tiene más bienes y después Andalucía. Y a continuación, pues Aragón y el País Valenciano, zonas que han tenido más ataques y más necesidades de defensas de distintas fronteras. Pero está claro que no podemos proteger lo que no conocemos, ni sabemos dónde está, ni en qué condiciones, ni nada de nada. Y es fundamental un inventario. Tras las tentativas desde el Plan Nacional, se acaba de iniciar una nueva tentativa para obtener lo que el plan solicita. Que el plan lo que solicita es un inventario de bienes culturales que permita ejercer su adecuada protección, analizar sus problemas y proponer un diagnóstico de necesidades que pueda establecer una programación de actuaciones, así como una posterior evaluación del cumplimiento de sus objetivos prefijados, y que a su vez sirva de base para la elaboración de una carta de riesgos que permita estudiar el estado de conservación de los elementos y establecer las oportunas prioridades de actuación dentro de un amplio patrimonio cultural. Hay un gran trabajo por hacer desde el Plan Nacional. Se han identificado problemas comunes relativos a la titularidad, las murallas, con los planes directores y los castillos y otros elementos. Un ejemplo de una muralla. Zamora, 59.000 habitantes. En 1998 se hace un plan director dirigido por Javier Rodríguez Méndez. En el 2012 se hace un estudio de titularidad por el Instituto de Patrimonio entre el arquitecto Fernando Arenas y yo misma, de todas sus murallas. Y en el 2021 el Instituto encarga un nuevo plan director que lo gana Leocadio Peláez Franco. En el plan nacional, en el plan director del 98, aquí se indica en azul la zona existente de muralla, en rojo la que está documentada y en amarillo la que está derribada. Este es el estudio que se hace en el 2012 por el Instituto, por Fernando Arena, que lo que se identifica son los trozos, porque venían así identificados con los bienes que pertenecían al Ministerio de Cultura, venían identificados por trozo 1, trozo 2, había hasta 20 y tantos, y se va estudiando todos los trozos que se describen, pero que había que ponerlos en plano. El plan director del 2021, que el estudio jurídico que realiza dentro del equipo de Leocadio Peláez, María Jesús Porto, dice que con la pérdida de funcionalidad y a partir de la entrada en vigor de la Real Orden del 18 de julio de 1868, el Ministerio de Guerra hace entrega de las murallas de Zamora al de Hacienda, perdiendo la naturaleza jurídica de bien demanial y pasando a ser un bien patrimonial del Estado. El estudio jurídico del Plan Director de 1988 recoge las distintas ventas que se hicieron de tramos de la muralla a particulares. Se trata de 20 tramos, 7 de ellos aparecen inscritos también a nombre del Estado, tanto en ese estudio jurídico como en el elaborado por el IPC en el 2012. Perdona, Belén, quedan 5 minutitos, ¿vale? Sí, no te preocupes. En la fase 1 se obtienen las certificaciones catastrales, se solicita a la Gerencia Territorial de Catastro de Zamora la emisión de las certificaciones catastrales descriptivas y gráficas de cada una de las fincas. En una fase 2 se obtienen las notas simples registrales, las certificaciones catastrales obtenidas se remiten al registro de la propiedad, quien emite las notas simples de las fincas. Si se aprecian diferencias entre los datos catastrales y registrales, se obtiene del historial registral de la finca de la base de datos catastrales el documento o título conforme al cual se ha conseguido en la actualidad la titularidad certificada. Se examinan las circunstancias de la inmatriculación y las sucesivas altas registrales si las fincas catastrales no estuvieran inscritas en el registro de la propiedad y si la inscripción se refiriese a títulos antiguos, etc. Y se obtiene la documentación adicional en el caso de fincas no inscritas con discrepancias en el catastro. De cada tramito se hace el estudio en este plan director con las imágenes y planimetrías y catastro, y cada una de estas indica cada tramito al que corresponde, y cada uno de estas luego se va explicando todo el estado en el que se encuentra, las necesidades que tiene, las propuestas que se hacen y toda la problemática. Un ejemplo de un castillo es Monreal de Ariza, en la base de datos del Ministerio de Hacienda del inventario de bienes y derechos del Estado, dice que son del Estado los restos del castillo y murallas,
y además dice que, bueno, este municipio tiene 176 habitantes. Hay discordancias porque ahora resulta que cuando vas a catastro, pues al Ministerio de Cultura solo aparece esto, porque la iglesia, como es una iglesia, es un castillo como la gran mayoría con iglesia, pues la iglesia se inmatriculó con su legislación que surgió no me acuerdo si fue en el 2012 por ahí, se inmatriculó la iglesia, con lo cual queda ya desprendida. Y bueno, pues ya no sabemos a quién pertenece. Las murallas serían todo esto. Taca, 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 y taca, taca. ¿Cuál es la realidad para este pueblo de bueno, pues el instituto ha intervenido, ha podido intervenir solo solo ha podido intervenir en el primer recinto y en el segundo, y tuvimos que poner aquí una valla mientras se ponía la puerta, venía la puerta original, y aquí poníamos advertencias de seguridad, entra usted en una zona peligrosa porque tal, 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 y una de las visitas que yo hice, pues me encontré aquí a un propio. ¿Cuál es el problema? Porque tiene unas murallas que según la ficha del Estado dice que pertenecen al Estado, pero que estas murallas, que el pueblo está aquí al lado, que está pegado, que se están cayendo, que este tramo se derribó delante de nosotros y, y que no se puede actuar. ¿Por qué no? O sea, otro ejemplo, Villel de Mesa, 166 habitantes. Nos viene la Asociación de Amigos de los Castillos, el presidente nos viene al instituto, se me presenta un día en la mesa. Usted que es del Plan Nacional, que tenga un castillo que no sabemos que tiene mucho riesgo, pues imagínese, si este castillo roquero está aquí arriba y el pueblo está aquí alrededor, que se nos está cayendo, que tiene mucho riesgo para las personas, que queremos arreglarlo, que se puede hacer, es que no sabemos de quién es. Como yo tenía acceso a catastro y tenía acceso a Civil, digo, pues ese castillo pertenece a Hacienda. Hacienda se hizo cargo del castillo, fueron a hablar de Hacienda, Hacienda se hizo cargo de la restauración del castillo. Los arquitectos de Hacienda, que en aquel entonces pues no tenían mucha experiencia en restauración de semejantes bienes, pues nos pidieron asesoría, y con la asesoría del Plan Nacional y del arquitecto de zona del instituto, pues hicieron un concurso que ganó Mainel Arquitectura, y Mainel Arquitectura restauró este castillico que ahora se ha salvado. Otro factor para tener en cuenta es la cruda realidad tecnológica que justifica muchos de los problemas y carencias existentes. En el 76 aparece el Apple I con carcasa de madera. En el 80, aparición del primer ordenador doméstico, que habíamos nacido casi todos nosotros. En el 81, la aparición del primer PC IBM. En el 84 aparece el primer escáner Microtech, y en el 91 solo, la aparición del primer escáner para negativos. Grandes centros de documentación trabajan en ello, pero la labor es ingente. Es sencillo, consiste en transformar en ceros y unos los datos escritos, las imágenes fijas o en movimiento, el sonido, los objetos, etcétera, dentro de campos de búsqueda en bases de datos, de fácil consulta y en red, pero sin contratación de personas que hagan la transformación. Malamente podemos pedir la perfección. La difusión es fundamental. Este es el plan de la presentación este verano del plan director en las fiestas de Castillejo de Robledo de Soria, que presentaba Anfión, que va a hablar después de mí. Se hizo, toda la población estaba aquí atenta, como se puede ver, es que no perdían detalle. Y lo que se les estaba enseñando era el plan director. Como puede verse, es muy atractivo, pero les interesaba, y luego, cuando acabó la fiesta, les veías todos en el bar diciendo cómo podemos conseguir que la titularidad pase a nosotros. Este verano ha ardido la mezquita de Córdoba. ¿A quién le ha dolido más el incendio? ¿Al Cabildo o a quién? Está claro que el mejor método de protección es el que proporcionan los propietarios, no los legales, sino los emocionales, es decir, la población local. Cuando se conoce lo que se ve, se empatiza con el entorno. Lo que se comprende se quiere, lo que se quiere se protege, y lo que se considera propio se defiende. Así termino yo todas mis intervenciones. Nos queda mucho trabajo por hacer a todos. Muchísimas gracias.